solamente después de quien tuviera el... Iniciamos con base al sorteo con Enrique Peña Nieto, Política y Gobierno. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Javier. Creo que nuestro país ha logrado un paso fundamental, que es justamente nuestra consolidación democrática. Sin embargo, lo que vengo señalando en todo mi recorrido por este país es que esa democracia que hemos construido entre todos los mexicanos, la que venimos fortaleciendo con las distintas voces, las distintas expresiones, la diversidad de pensamiento que justamente nutre nuestra democracia, no necesariamente se ha traducido en condiciones de mayor bienestar y de más resultados para los mexicanos. Yo te pregunto a ti, si a 12 años de haber dado pasos en la transición democrática de nuestro país, hoy estás mejor. Y la respuesta, seguro estoy, es que no, porque precisamente no hemos logrado que la igualdad de oportunidad en la democracia electoral que hoy vivimos se traduzca en una de mayores resultados. Mi propuesta es muy clara: lograr que en la democracia de resultados los mexicanos vivan con mayor calidad de vida. Y lo que es el centro de mi propuesta es que tú ganes más y te alcance para más. Aquí a mi derecha tendría una candidata del PRI, muy bien peinada, arreglada, seguramente pues le gusta la televisión y también tiene pues sus mañas, aunque tiene muy malas compañías. Enseguida estaría pues la candidata del PANAL, una mujer capaz, pero que tiene un problema grave. Tiene que pedirle permiso a su mamá para ir a cualquier lugar y expresar cualquier idea. Tendríamos una candidata del PRD que sería muy difícil de entender. Una mañana se levantaría amorosa y por la tarde tal vez nos podría desconocer. Si juega un buen partido de dominó y gana, estará muy contento, pero si lo pierde, seremos traidores o habremos hecho un complot. Yo estoy aquí como esta cuarta mujer, que como al igual de millones de mujeres, he luchado fuerte y he luchado duro. Tiene la palabra Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Andrés Manuel. El nuevo gobierno democrático que voy a encabezar tendrá como prioridad cambiar la política económica, no por razones ideológicas o políticas, sino sencillamente porque no ha funcionado. Y ese es un problema serio, grave, que tenemos. Eso explica el porqué de la crisis de nuestro país. López Obrador. Tiene la palabra Gabriel Cuadri. Adelante, Gabriel. Claro, rápidamente, con respecto al crecimiento, creo que hay que decir cómo, Andrés Manuel. Hay que decir qué reformas debemos hacer para poder lograr ese crecimiento. No se vale simplemente decir que vamos a crecer al 6% y a generar 1 millón de empleos. Pero, en fin, creo que buen gobierno significa esencialmente 4 cosas. La primera son libertades individuales, la segunda, eficacia en los 3 niveles de gobierno, la tercera, combate frontal a la corrupción y la cuarta, la estabilidad macroeconómica. Con respecto a la eficacia, es fundamental en México encontrar fórmulas de concurrencia, de cooperación entre el gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos municipales. Hoy es un caos. Hoy el gobierno federal se desentiende. Tenemos pésimos servicios públicos, desorden en el uso del suelo, crecimiento caótico de las ciudades, contaminación del agua, basura mal manejada, problemas de inseguridad en los municipios. ¿Por qué? Porque no existe este mecanismo de coordinación entre los 3 niveles de gobierno. Por eso yo propongo revisar profundamente el artículo 115 constitucional, que es el que establece la división de facultades entre los 3 niveles de gobierno. Tiene la palabra Josefina Vázquez Mota. Adelante, Josefina. Quiero reconocer en primer lugar a todas las organizaciones de la sociedad civil que por años han luchado por la democracia y la libertad. No puedo más que coincidir en la exigencia de una reforma política ya, a la que he apoyado y he venido acompañando. Es el tiempo del poder del ciudadano y por eso propongo lo siguiente: que se elimine el fuero a toda la clase política sin excepción para cerrar el paso a la impunidad y a la corrupción, todos iguales frente a la ley. Coincido con aquellos que plantean la eliminación de los diputados plurinominales y la eliminación de la mitad en el Senado de la República, pero esto no es suficiente. Yo he escuchado las voces de la gente y de muchos ciudadanos. Reclaman legítimamente la reelección de legisladores y de alcaldes. Hoy solo pagan los sueldos de los políticos.
hasta que ustedes vayan a las urnas y decidan quién se queda y quién se va, tendrán un verdadero poder y tendremos una democracia participativa. Gracias, Josefina. Enrique Peña Nieto, tienes Muchas gracias, Javier. Quiero desarrollar los 3 temas que he propuesto para realmente lograr una mayor democracia de más resultados. En primer lugar, un Congreso que funcione. Y he propuesto para este propósito eliminar 100 diputados de la Cámara de Diputados y 32 senadores, los que son de representación proporcional, para dar espacio realmente a que sean diputados y senadores electos directamente por la ciudadanía, en quienes tienen contacto cuando están en sus campañas, los que tengan mayor voz, mayor presencia y mayor participación en las tareas del Congreso. Y se pueda lograr desde el Congreso mayor apoyo al proyecto de gobierno que vas a decidir el próximo 1 de julio. Tiempo, Enrique Peña Nieto. El tiempo de 2 minutos, quiero repetirlo, 2 minutos máximo de participación por bloque de 2 minutos con 30 segundos. Tiene la palabra Andrés Manuel López Obrador. Quiero explicar cómo vamos a crecer al 6% y generar 1.200.000 empleos cada año. Primero, quiero enfatizar de que el principal problema del país es la falta de trabajo. Y el segundo problema que tiene México, que afecta a los mexicanos, es la violencia y se deriva de la falta de trabajo. Vamos a crecer sin aumentar impuestos. Siempre mejores policías. Si logramos tener mejores jueces y ministerios públicos, si hacemos un combate frontal al lavado de dinero. Tiempo, Josefina, muchas gracias. Tiene la palabra Gabriel Cuadri de la Torre. Adelante, Gabriel. Yo agradezco a Josefina el haber aceptado este pacto de no criminalizar a las mujeres. Le pediría a Andrés Manuel y le pediría a Enrique también pronunciarse en ese sentido. Bueno, perfecto, Adelante. Josefina. Felicidades. Ahora, creo yo que el fin último de la política y del buen gobierno es acabar con la pobreza. Y para acabar con la pobreza tenemos que crecer, pero no solamente decir que vamos a crecer, hay que decir cómo. Y la única manera de crecer, como lo han hecho y como lo han demostrado China, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Chile y muchos otros países exitosos, es haciendo profundas reformas estructurales. Si México empieza hoy a hacer esas profundas reformas estructurales que nos faltan, en materia fiscal, en materia laboral, en materia educativa y en materia energética, México podrá, veamos esta gráfica, en apenas 18 años, en el año 2030, México podrá ser tan rico como Corea del Sur, como Israel o como Nueva Zelanda son ahora. Crecerá nuestro ingreso per cápita de $10,000 anuales a cerca de $29,000 anuales. Pero para eso, señores ciudadanos, tenemos que hacer profundas reformas estructurales en el país. No se puede simplemente decir que vamos a crecer porque yo lo digo, porque a mí se me ocurre. Tenemos que decir cómo, cuáles son los cambios requeridos en México. Gracias, Gabriel. Tiene la palabra Andrés Manuel López Obrador. Lo tenemos bien analizado, es parte de nuestra experiencia el decir que si no hay corrupción ahorramos 300,000 millones. Lo tengo estudiado, porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Tenemos que aplicar un plan de austeridad arriba, no afectar a los trabajadores del gobierno, a la mayoría de los trabajadores del gobierno que ganan muy poco. Estoy hablando del 3% de todos los que trabajan en el gobierno, que se llevan el 26% de toda la nómina del gobierno. Y la nómina del gobierno es de $1 billón de pesos. Entonces, ahí es donde vamos a ajustar. Ahí vamos a ahorrar, sin necesidad de despedir a nadie. Terminar con los privilegios que hay en la alta burocracia. Y la reforma fiscal que estoy proponiendo, progresiva. Vamos a obtener 300,000 por el combate a la corrupción, 300,000 con el plan de austeridad y 200,000 terminando los privilegios fiscales. Y ese es el dinero que vamos a utilizar para rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Ese es el dinero que se va a utilizar para impulsar al sector energético. Bueno, vamos a continuación quiero reiterarles que a la vista del moderador, en cuanto veo que levantan la mano, voy dando el orden. Es por eso que ahora tiene la palabra Josefina Vázquez Mota. Pues realmente las cuentas no salen, señor López Obrador.
O usted nos miente o piensa endeudar al país. Por cierto, quiero decirle algo muy importante, porque creo que usted merece una explicación a muchos jóvenes que lo acompañaron a la Plaza de las Tres Culturas. Porque tengo entendido que usted se inscribió al PRI en 1971. Es decir, ya había pasado los muertos de la Plaza de Tlatelolco. Y no solamente eso, yo sí viví como testiga, aunque tenía 10 años de edad, la matanza de 1971 de los gobiernos autoritarios del PRI. Y no solamente se mantuvo en el PRI, compuso el himno del PRI de Tabasco. Hoy le pregunto cómo le responde a los jóvenes a los que usted convocó a la Plaza de las Tres Culturas, cuando después de la muerte del 68 y del 71 se afilió al PRI represor, al PRI autoritario. Por cierto, señor López Obrador, no solamente tendría usted que explicarlo, sino me parece verdaderamente grave que convoque usted a los jóvenes ahí, cuando sobre esos cadáveres parecía ser no le importaron. Regreso a una propuesta que me parece muy importante, que he escuchado en las voces de muchísimos mexicanos. Vamos a tener una comisión de ley de salarios máximos para poder tener topes a los salarios de todos los políticos. Regreso a mi propuesta. Gracias, Josefina. Tiene la palabra Enrique Peña Nieto. Adelante. Muchas gracias, Javier. Yo sigo insistiendo en lo que me parece que es fundamental para el México democrático de hoy: tener gobiernos que den mejores resultados. Y eso es lo que tenemos que construir a partir de la visión que tengan las distintas voces y los diversos pensamientos. El México democrático debe alimentarse precisamente de mayor participación ciudadana. Hoy lo estamos viendo en este proceso democrático. Diversas voces que se expresan, unas a favor y otras en contra de los distintos proyectos que están aquí. Y eso es lo que enriquece nuestra democracia. Son muestras claras de la vitalidad democrática de nuestro país. De lo que se trata ahora es de lograr que esa democracia permita tener gobiernos más eficaces, que permitan que la ciudadanía sea quien gane más. En la propuesta que he hecho de tener congresos más eficientes, el tener rendición y transparencia en los gobiernos democráticos que hoy exige la sociedad, agregaría la participación ciudadana, porque todos estos modelos y todos estos instrumentos son para que a través de la participación ciudadana logremos ese gobierno eficaz que demanda la sociedad. En esta apertura y en esta participación me pronuncio para impulsar la legislación que permita la iniciativa ciudadana, que parte de la reforma política y que haga posible que cualquier ciudadano, más allá de tener o no filiación política, pueda iniciar una ley. Nieto, tiene la palabra Gabriel Cuadri. Adelante, Gabriel. Bueno, gracias, Enrique, por este pronunciamiento, aunque ninguno de los tres se ha pronunciado en lo que respecta al matrimonio de las personas ejerciendo su libertad independientemente de su orientación sexual. Ahora, a mí, con respecto a lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador, yo no creo que el gobierno pueda resolver todo y que mágicamente con recursos públicos puedan hacerse trenes, promover el turismo, generar empleo, hacer 6 refinerías con recursos míos y de todos los contribuyentes, que además no son negocio, etcétera. Tampoco se puede seguir dando subsidios que benefician a los más ricos, Los subsidios a los combustibles benefician a los más ricos, y eso yo creo que para ser de izquierda pues es una contradicción importante. Pero en fin, no solo hay que decir que vamos a combatir la corrupción, hay que decir cómo vamos a combatir la corrupción, y yo sí digo cómo. Hay que quitarle al presidente de la República la Secretaría de la Función Pública. No puede auditarse a sí mismo, tiene que ser un organismo autónomo con vigilancia ciudadana. También hay que quitarle a los diputados, hay que quitar de las garras de los diputados la Auditoría Superior de la Federación, porque ahí en la Cámara de Diputados se encubren los políticos, se encubren los partidos unos a otros. Tiene que ser un organismo autónomo también, un organismo que tenga facultades persecutorias para llevar a la cárcel a los funcionarios a nivel federal, estatal y municipal que cometan fraudes con los recursos públicos. Y también por eso he propuesto, y lo sostengo ahora, que es preciso tipificar en el Código Penal el enriquecimiento inexplicable como delito grave. Esto es fundamental, así como la extinción de dominio. Yo sí propongo cómo acabar con la corrupción. Gracias, Gabriel Cuadri.